nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde. Sé tú obrando, Señor, a través de tu santa palabra. La palabra, Señor, que hoy será predicada es espíritu y vida para nosotros. La recibimos en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es salvación. Tu palabra, Señor, es liberación, es sanidad, restauración para con cada uno de nosotros. Señor, concede que todos aquellos que estamos bajo la cobertura de este techo, esta tarde seamos, Señor, amado Dios, bendecidos a través de tu santa palabra. Señor, que no salgamos diferente como entramos. El enfermo sea sano. Amado Dios, el que está padeciendo dolencia, Señor, sea sanado. Que vino quizás angustiado, sea, Padre bendito, fortalecido a través de tu palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que el que quizás vino con temores y con miedos, se dé cuenta, Señor, a través de tu palabra, que tú eres, Señor, nuestro escudo, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestra ciudad amurallada. En el santo nombre de Jesús, abrimos hoy tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Santo es nuestro Señor. Doy nuevamente la bienvenida a todos los que nos encontramos acá. Abra la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte amén. Repito la cita bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diga conmigo en voz alta: la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 1 dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomen asiento, por favor. Glorifique el nombre del Señor. Glorifique el nombre del Señor en esta tarde. Usted dijo con su voz que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios para todo ser humano es que el ser humano goce de eso. Goce de la perfecta voluntad de Dios. Hermano, cuando nosotros nos movemos en la perfecta voluntad de Dios, entonces es que somos bendecidos. Hay gente que el día de hoy se pregunta: ¿por qué no me está funcionando X cosa, X situación en la vida? Pero hay mucha gente que se ha movido fuera de la voluntad de Dios.
Y moverse fuera de la voluntad de Dios es peligroso. Amén. Hermano, moverse fuera de la voluntad de Dios, corremos peligro. Pero el apóstol Pablo a los romanos le dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio, en este caso, que nosotros mismos nos presentemos a Dios como sacrificio, como ofrenda a Dios. Y que comprobemos, dice, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para que nosotros podamos comprobar la perfecta voluntad de Dios, tenemos que primeramente presentarnos en sacrificio ante Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos presentamos como ofrenda, como sacrificio, primeramente a Dios, vamos a tomar nuestras propias decisiones. ¿Y cuántos creen que muchas veces nos hemos equivocado? Amén. ¿Usted sabía que hay gente que se equivocó hasta en tomar su pareja? ¿Sabía usted eso? Hay gente que se pregunta todavía, ay, que si yo no me hubiera casado con este gordo, ¿qué hubiera pasado? Si yo no me hubiera casado con él, pero mi mamá me lo decían, todos me lo decían, pero yo no lo pude entender, no lo pude visualizar. Lo visualicé 30 años después. Imagínense. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad permisiva de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Versus la voluntad permisiva. Hermano, está la voluntad de Dios y está la voluntad permisiva. Le digo esto, cuando nos movemos en la perfecta voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero cuando nos movemos en la voluntad permisiva de Dios, el Señor nos dice, ok, ve a probarle. Ve a probarle, pero yo sé, dice el Señor, lo que te va a pasar. ¿Alguna vez le he dicho a algún hijo o hija a usted, mamá, papá, quiero esto, quiero esto? Usted sabe que es malo. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y tanto, le hace carita, así le hace carita. Y usted dice, ok, ve. Minutos, horas o días después viene, mire lo que me pasó. Porque usted ya sabía lo que le iba a pasar. No era su perfecta voluntad que él fuera ahí, pero usted le dio la voluntad permisiva hasta cierto punto para que pudiera experimentar lo que usted ya sabía previamente que iba a pasar. Hoy vamos a ver entonces Génesis capítulo 2 verso 16. Vamos a partir de ahí. El que está tomando notas, puede hacerlo con toda libertad. Gócese en el Señor. Sabe que muchos mensajes con el tiempo se nos olvidan, pero cuando aprendemos a tomar notas, podemos, haber dicho, repasar los mensajes que hemos escuchado. Génesis capítulo 2 verso 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuánto? De todo. Todo. Ok, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás o moriréis. La perfecta voluntad de Dios para la primer pareja, mire, la perfecta voluntad de Dios para esa pareja era, en este caso, mantenerlo en el huerto del Edén. Yo hablé esta palabra hace un tiempo atrás, que la palabra Edén significa delicia, significa gozo, plenitud. Esa palabra en este caso significa huerto del Edén, huerto del Edén. El plan y el propósito de Dios era mantener a esa pareja en la plenitud, mantenerlo en el gozo, mantenerlo en la aceptación, que uno se pudiera entender con el otro. Ese era el propósito, en este caso original, de Dios. Pero Él mismo le dijo, lo que yo quiero es mantenerlos en este huerto, mantenerlos, le dijo, bajo mi cobertura. Pero a la misma vez le dijo esta palabra: el día que coman de ese árbol van a morir. El Señor le dio la perfecta voluntad
voluntad. Le dijo, esta es mi perfecta voluntad, pero también le doy la voluntad permisiva. Miren la palabra, le doy la voluntad permisiva. Y desafortunadamente la primera pareja que nosotros vemos en la escritura no acató, o más bien dicho, no le llamó la atención la perfecta voluntad de Dios, sino que dijo, voy a explorar en lo que Dios me permite, pero no lo aprueba. Y si ustedes ven, cuando la persona exploró el área permisiva de Dios, tuvo consecuencias nefastas que hasta el día de hoy se están pagando. Cierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias por la decisión permisiva que ellos tomaron. Hermano, hay gente que cuando se sale de la voluntad perfecta de Dios y opta por tomar la decisión permisiva, oye bien esta palabra, y esto es serio, va a arrastrar con las consecuencias toda una vida completa. Eso es terrible, de verdad, hermano. Va a arrastrar con la consecuencia muchas veces toda su vida completa, porque no optó por la perfecta voluntad de Dios, sino por la voluntad permisiva. Adán y Eva optaron por la voluntad permisiva de Dios, pero no era la perfecta voluntad de Dios que ellos lo hicieran. ¿Sí vamos entendiendo? Les voy a hablar un poco acerca de Balaam. No lo voy a leer porque, bueno, pasaríamos un montón de tiempo ahí. Son historias largas. Balaam era un profeta. Los que han leído la escritura en esas historias van a estar más familiarizados. Por eso les exhortamos siempre a leer la escritura para que usted se familiarice más fácil. Balaam era un profeta, pero resulta que había también un rey de Moab. Oiga bien la palabra, un rey de Moab que se llamaba Balac. Oiga bien la palabra, Balac. No era Balaam, no que Balac. Y viene, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel era grande, era un pueblo numeroso, dice la escritura. Y viene Balac, le dijo en este caso a los príncipes, wow, yo tengo miedo que este pueblo de Israel coma como animal, le dijo, los pastos de nuestras tierras. Y el rey, en este caso Balac, tuvo miedo de Israel. Y mandó unos principales a Balaam diciéndole, mira, ven a mí porque quiero que me maldigas a este pueblo. Mira la palabra, porque yo quiero, le dijo, que me maldigas a ese pueblo, porque al que tú maldijeres será maldito. Mira la palabra esa, al que tú maldijeres será maldito. Y bien, en ese momento llegaron los principales donde estaba Balaam, profeta, oiga bien, profeta de Dios. Y llegaron, mira, Balac dice que vayas a su tierra porque tiene un trabajo para ti, para que le maldigas a este pueblo. Y le dice Balaam, voy a orar al Señor. Allí iba bien Balaam, iba bien ahí. Voy a orar al Señor para ver qué me dice el Señor, para ver qué me dice. Oró, se le presenta el Señor y le dice, ¿quiénes son esos que están ahí? Son de Moab, son del rey de Balac. ¿Y qué quieren? Quieren que haga esto con el pueblo de Israel. Y el Señor le dice claramente a Balaam, no vayas, mire la palabra, no vayas, porque ese pueblo a quien Balac le tiene miedo es bendito. Oye la palabra, es bendito, porque ¿quién era el pueblo? Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? Pueblo de Dios, bendición. Bendición, no vayas, le dijo, porque ese pueblo que Balac quiere que tú bendigas es bendito. Esa palabra es poderosa. Nosotros somos el Israel de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bendito ese pueblo, no vayas. Y viene Balaam y le dice al pueblo, a los principales de Balac, Jehová no quiere que vaya. Pero recuerden, se le estaban ofreciendo dinero. Jehová no quiere que vaya, por lo tanto no voy. Se van los principales para donde el rey de Moab, a Balac, y le dicen no, Balac no quiso venir. Le envía otros príncipes más honorables, con más riquezas.
Y le dice, mire Balaam, ¿por qué no quieres venir? Mi rey te va a honrar si tú vas a maldecir a ese pueblo. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios? Que Balaam no fuera. Esa era la perfecta voluntad de Dios, que Balaam no fuera a maldecir a ese pueblo. Llegan aquellos príncipes más honorables y le dicen, mira, ¿por qué no has querido ir? Mi rey Balaam te está solicitando para que maldigas a ese pueblo. Y le dice, Jehová no me quiere dejar ir. Pero él, dentro de su corazón, él quería ir. Dentro de su corazón, él quería ir. Y bueno, en ese momento dice la Escritura que llegan los principales, le dice, mire, voy a orar nuevamente al Señor y le voy a preguntar. Hermano, diga conmigo, cuando el Señor dice no, Cuando el Señor dice es no. es no. Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. Y le dice Balaam todos los días, voy a orar a Dios para ver qué es lo que Él me dice. Dios había dicho, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Dios no se iba a retractar, hermanos. Dios no le iba a decir a Balaam, ve y maldice al pueblo de Israel. No, de ninguna manera. Balaam ora y en ese momento le dice al Señor, ¿quiénes son esos hombres? Oh, son de Moab, son del rey de Balaam. ¿Y qué quieren? Lo mismo, que vaya. Oh. Y miren lo que le dijo el Señor. Eso me llama mucho la atención. Lo que le dijo el Señor a Balaam. Ok, le dijo. Ve, le dijo. Oye una palabra. Ve, le dijo. Levántate. Pero le dijo, ve, le dijo. Pero me llama mucho la atención este verso que dice, y la ira del Señor se levantó contra Balaam, porque él se levantó y fue. Hermano, esa palabra es muy importante. Mire, hay momentos que el Señor le va a decir a alguien, ok, ¿quieres eso de verdad? Ok, ve. Mire, esa es la permisiva. La perfecta voluntad de Dios era que Balaam no se moviera de ahí. La permisiva fue cuando Dios le dijo, ve. Pero en ese momento usted se da cuenta, ¿qué le pasó al asna que iba con Balaam? ¿Ah? Para los que han leído la palabra del Señor en esa historia, Balaam iba en su asna. Él no veía el ángel que se le iba oponiendo, pero cuando llegó a un camino estrecho, el ángel de Jehová, dice la Biblia, que se le presentó al asno. El asno, mire hermano, cuando una persona está dura, hermano, cuando una persona está dura, cuando un corazón está duro, mire, me llama la atención que mejor el asna pudo ver al ángel. Mejor el asna pudo ver al ángel. Y el asna le dice a Balaam, ¿por qué me pegas? ¿Acaso yo te trato así también a ti? Le dice el asna a Balaam. Y me llama la atención que Balaam le responde al asna y le dice, no, tú no me tratas así. Lea la historia cuando usted pueda. Balaam hablando con el asna, no, le dijo, no me tratas así tú. Y se le presenta, Dios le abrió los ojos a Balaam en ese momento y le dice, mira, tu camino es perverso delante de mí, le dijo. Mire la palabra, tu camino, le dijo, es perverso delante de mí. Si esta asna, le dijo, no se hubiese apartado del camino para llevarte, yo te hubiese matado, le dijo, a ti, y hubiese dejado viva al asna, le dijo. Hermana, hermano, la voluntad permisiva de Dios le puede costar la vida a un ser humano. Vuelvo a repetir, la voluntad permisiva de Dios le puede costar la vida a un hijo de Dios. Y vamos a seguir. ¿Se está gozando? Amén. Yo estoy aprendiendo igual que usted y apenas vamos comenzando. En el nombre del Señor Jesucristo nos vamos a seguir gozando en esta preciosa tarde. Recuérdese, vamos a hacer un breve repaso. ¿Cuál era la voluntad permisiva de Dios con Balaam?
Perdón, la voluntad perfecta de Dios para con Balaam, ¿cuál era? Que no fuera. Que no fuera. ¿Y cuál fue la voluntad permisiva? Ve, le dijo. Hermano, mire, cuando el Señor dice ve y Él ha dicho no, ya le voy a poner un ejemplo sencillo. Y no voy a leer los versos porque son muchos, pero le voy a dar el capítulo nada más. Números capítulo 11, verso 32 al 33. Vamos a leer solo 2 versos nada más. Números capítulo 11, verso 32 y verso 33. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Mire, ¿cuál es la provisión que Dios dio al pueblo de Israel para que se alimentaran? El maná. El maná. El maná. Esa fue la perfecta voluntad de Dios, que el pueblo comiera maná. Esa fue la perfecta voluntad de Dios, que el pueblo comiera maná. Dice la Escritura que la perfecta voluntad de Dios era que cada familia tomara cada porción para un día. Amén. Y el que se la llevaba un poco de vivo, tomaba doble porción. Y decía, mañana es domingo, voy a amanecer durmiendo, voy a tomar la porción de hoy y de mañana para amanecer durmiendo con familia, así no nos levantamos a tomar maná. Y se llevaba la sorpresa que el siguiente día que ellos iban a ver el maná, buscarlo, estaba lleno de gusanos el maná. Porque la provisión que Dios daba era a diario. Mire la palabra, hermano, eso también es un ejemplo para nosotros. ¿Usted sabía que en que alguien no tenga nadita de dinero en su bolsa y es hijo de Dios, Dios tiene provisión para el día de mañana también? Amén. El Señor nos manda que nosotros confiemos, pero ¿qué el ser humano tiene hoy? Ok, si yo tengo una buena cuenta bancaria de millones de dólares, yo tengo la vida tranquila, me la llevo tranquilo y ya no necesito del Señor. Ese es un peligro grande, porque hasta cierto punto no está confiando en la provisión de Dios. Pero el punto que yo quiero tomar es este. Le dice el Señor, mi perfecta voluntad es que ustedes vayan a recoger el maná todos los días y coman maná. Pero el pueblo de repente viene y le dice, ya estamos aburridos de estar comiendo este maná. Solo mananos del Señor todo el tiempo. Y dijeron, nos acordamos de las cebollas, nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos de los ajos, nos acordamos de todo lo que comíamos en Egipto, dijo el pueblo. Y después dijo, Señor, queremos carne. Queremos carne. Y el pueblo, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Ya no nos gusta el maná. Ya no nos gusta la perfecta voluntad de Dios, dijo este pueblo. Y Moisés comenzó clamando al Señor. Y le dice, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar carne para darle a este pueblo? Ahora le dijo el Señor, vas a ver que yo todo lo puedo hacer y para mí no hay nada imposible. Yo lo voy a hacer. Y les voy a dar, le dijo, les voy a dar carne. Un viento recio trajo, dice la Escritura, muchas miles y miles y miles de codornices. Que el pueblo comenzó a tomar codornices por todos lados. Comenzaron a amontonar todas aquellas codornices. Las pelaron, las prepararon. Pero ¿qué dice la Biblia? Todavía tenían la carne, ¿ver?, en su boca. No la habían ni masticado todavía. Cuando la ira de Dios se vino sobre ellos y vino una gran mortandad en el pueblo de Dios.
Hermano, la perfecta voluntad de Dios para este pueblo era el maná. Lo permisivo fueron las codornices. ¿Y Dios, le dio Dios las codornices? Sí se lo dio. Pero era lo permisivo, no era la perfecta voluntad de Dios. Pero como era lo permisivo, ¿qué trajo lo permisivo? Plaga. Trajo muerte. La perfecta voluntad de Dios, cuando tomaban el maná y lo comían, todo estaba tranquilo, la familia quedaba satisfecha y había paz con Dios. Pero lo permisivo siempre va a salir mal. ¿Estamos aprendiendo? Hermano, lo permisivo siempre va a salir mal en toda la etapa de la palabra. Y en este punto me voy a detener un momento. Wow. El yugo desigual. ¿Quiénes saben que el yugo desigual? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Miren la voluntad perfecta del Señor. O más bien dicho, la perfecta voluntad de Dios es que el pueblo de Dios no tenga yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos que somos hijos de Dios aquí queremos que nuestros hijos estén como una filistea? Nadie, ¿verdad? Esa es la perfecta voluntad de Dios. Que nadie esté con un yugo desigual. Esa es la perfecta. Oiga bien, diga conmigo la perfecta. La perfecta Voluntad de Dios. voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que el pueblo de Dios no se junte con yugo desigual con los incrédulos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero está también la permisiva. Hay un hombre que se llamó Sansón. Hay muchos ejemplos, pero le voy a poner este. Sansón era un hombre con una unción tan grande que, Dios mío, ese hombre había una unción grande en Sansón desde antes de su nacimiento. Ustedes saben la historia. Dios le dijo, ok, mira, no vas a beber vino, no vas a tocar muerto, etcétera, no te vas a cortar el cabello, porque Sansón tenía un voto nazareo que se le llama, un voto del nazareato. Y entonces viene la escritura y dice que Sansón puso los ojos en una filistea. Y cuando él puso los ojos en la filistea, fue donde sus padres, bueno, en ese tiempo todavía vivían donde sus padres, ahora no. Ahora de repente le dice, ella es mi novia, ya es tú. ¿Verdad que sí? Ahora sí pues le dicen nada más, ella es mi novia, ya es tú. Tranquilo, antes no. Antes los padres iban primeramente donde la familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes, bueno, todavía se acostumbra en algunos lugares. Y gloria a Dios por ello. Porque se empieza bien. Y bueno, Sansón le dice a su padre, mira, hay una filistea que está bien bonita. Ve a pedírmela. Y sus padres le dicen a Sansón, pero hijo, ¿acaso no hay tantas muchachas bonitas en el pueblo de Israel para que tú quieras una mujer filistea? Y Sansón le dice, sí, le dijo, hay muchas, pero esa filistea me agrada. Esa filistea me gusta. Tiene un camanancito por acá que cuando la veo no hay otro como ella. Tiene un lunarcito por aquí que veas, no hay una israelita como ella. El diablo mismo se viste como ángel de luz. ¿Cuántos creen esa palabra? La Biblia lo dice. El diablo mismo se viste como ángel de luz. No importa que la muchacha quizás no sea la mejor atracción física, o el muchacho no sea la mejor atracción física, pero si yo soy un hijo de Dios, está en la perfecta voluntad de Dios esa persona. ¿Cuántos dicen amén? No importa. Y viene la escritura y dice, esa filistea me agrada, ve y pídemela. Los padres dijeron, no, hijo, hay esposas en Israel, ¿por qué no buscas una mejor de ahí? No, pero ella me agrada a mí. Y bueno, ahí entró la voluntad permisiva, porque de hecho se la fueron a pedir. Pero usted sabe cómo fue el principio de Sansón.
Y usted sabe también cuál es el final de Sansón. Hermano, la perfecta voluntad de Dios para Sansón es que no se juntara con yugo desigual. La permisiva fue, le dijo, ok, ven, tómala. Pero te advierto, Sansón, que vas a terminar sin ojos y vas a ser el hazme reír de todo el pueblo donde tú vayas. La voluntad permisiva de Dios no le asegura a nadie una buena relación. Y escuche bien lo que le digo, esto es serio, de verdad. La voluntad de Dios es que el pueblo se case con alguien que sea su hijo, no solamente con alguien que tenga una Biblia. Porque una Biblia usted va al Walmart y la compra, pero no lo hace cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristiano lo hace aquella persona que ha nacido de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo. Te es necesario, le dijo, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Hay gente que me pregunta, hermano, ¿yo me puedo casar con esa persona? Él va a la iglesia. Hace poco estoy hablando con una muchacha. Tenga cuidado con esto, y es terrible, de verdad. Hoy es una bola grande. Hoy tú tienes, fíjese, hermano, que tengo novio. Oh, tienes novio. Oh, gloria a Dios por ello. Bueno, a ver cuándo viene la boda. ¿Y dónde vive tu muchacho? Oh, vive como unas 2000 millas de acá. Oh, bueno, pero si hay amor, pues todo se puede lograr. ¿Y cómo se conocieron? Ay, nos conocimos por Facebook. No, hermano, porque yo le dice la cara así, no, hermano, pero es cristiano. Él me mandó una notita ahí que dice que es cristiano y que se congregue en una iglesia. Oh, le digo yo, oh, ¿y lo conoces? Sí, me dijo, por fotografía, la conozco. Y de repente nos vemos también así. Oh, le digo yo, mira, que una vez por... Y le digo yo, mira, no te equivoques. Una relación así, el Señor no te la garantiza. Pero sí te da la opción permisiva para que tú la sigas. Te da la opción permisiva, si es posible, aún para que se vean allá en el lugar donde vive. Te da la opción permisiva, pero Él no te da aseguranza de la relación que puede terminar. Y se enojó, y yo la vi, bueno, la vi un poquito seria, como que dice, este hombre no aprobó mi relación. Porque uno no puede aprobar toda relación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, parece increíble, y aunque se ría usted, es cierto. Ahora vemos a cristianos, hombres y mujeres, en páginas de solteros buscando novio. Así como lo oye. Ahora vemos a hombres y mujeres solteros, aún ya adultos, allí en páginas con sus perfiles se busca novio. Cualquier filisteo le va a decir, sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. La voluntad perfecta de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero la permisiva, Dios no le asegura nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los filisteos andan regados por todos lados. Por todos lados. No digamos en las redes sociales. Ahí se encuentran muchos. Yo puedo tener el perfil de este hombre y me hago pasar por su nombre y todo, le copio todo, hasta su rostro y todo, y le digo yo, y si es posible pongo un teclado ahí para que me crean que yo toco el teclado también. ¿Verdad que sí? Sí. Hace un tiempo atrás, mire lo que pasó, le voy a comentar esto. Hace un tiempo atrás yo estuve aquí en esta ciudad, lógicamente no eran cristianos. Era una familia que se quería restaurar. Yo estaba ahí con ellos, poco a poco, estaba ahí con ellos yo trabajando. Y viene la esposa y me dice, mire, es que mi esposo es un sinvergüenza. Estaban ellos un poco ya distanciados. Es un sinvergüenza, que mire mi esposo. ¿Y qué fue lo que pasó? Llorando la mujer, pero a gritos casi. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿qué tan grave es?
Es que fíjese que yo le mandé una solicitud, me dijo, a su Face, dicen ahí, ¿verdad? A su Face. Le mandé una solicitud a su Face. Y el muy ingrato me dijo, me estaba ahí enamorando. Le mandé una foto, me dijo, copié una foto de una muchacha que estaba en un gimnasio, pero bien bonita, simpática la muchacha, y hice una copia, me dijo, y se la mandé a él, me dijo, yo estaba probándole antes de irme otra vez con él para reconciliarnos, y le mandé para probarla. Y dice que ella le mandó a decir, qué simpático es usted, ¿de dónde es? Y él comenzó la corriente, soy de tal lugar. ¿Y está soltero? Sí, estoy soltero, le dijo. Estoy soltero. ¿Y tiene compromiso? No, tampoco, estoy solo. Oh, ¿y cree que nos podríamos ver alguna vez? Sí, ¿cuándo nos podríamos ver? Y comenzó a extenderse la conversación hasta llegar a puntos que ya no puedo decir. Y me dice ella, mira este hombre, ¿qué confianza puedo tener yo en él para volver otra vez a tener una relación con él? Hermano, hay que tener mucho cuidado. No para hacer eso, ¿verdad? Porque uno como cristiano lo puede estar enamorando hasta por Facebook y uno ya sabe que es el diablo el que lo está ahí usando la mano de alguien para quererlo agarrar en una trampa, porque uno no va a andar en esas jugaditas, como se dice. Uno rápidamente hay que cortar todo intento de relación que el diablo pueda tener en contra de uno, por supuesto. Miren lo que pasó, cómo esa mujer hasta cierto punto atrapó en la infidelidad a su propio esposo. Y eso pasa hoy en tiempo. Amén. Tengamos mucho cuidado. Vamos a seguir acá. Recuérdese, la voluntad permisiva del yugo desigual llevó a Sansón hasta la muerte. No era la voluntad de Dios esa que pasara. No era la voluntad perfecta, en este caso, de Dios, del Dios Todopoderoso. Ok. ¿Queremos rey? No vamos a leer todo. La historia de Saúl. El pueblo de Israel comenzó viendo las demás naciones y veían que las demás naciones tenían sus reyes, tenían sus gobiernos, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel comenzó viendo y le dijo, en este caso, a Samuel, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y el Señor se enojó y le dijo, no te desechan a ti, sino a mí. La perfecta voluntad de Dios ahí era que Jehová, Dios de los ejércitos, era el rey de Israel. ¿Quién es su rey? Es Dios nuestro rey. Me acuerdo cuando en la política, ¿verdad? Iban a dar documentos legales hace como 2 años, ¿te recuerdas? Que mucha gente, muchos matrimonios andaban hasta peleándose ya, hermanos. Yo me di cuenta de muchos matrimonios que estaban separados hasta peleándose ya, ¡qué barbaridad! Y hay gente que decía, ay, Obama me va a dar los documentos, decía la gente ya. Hermano, todo lo que Dios, todo lo que usted tiene y lo que nosotros tenemos, no lo da ningún hombre, Dios lo da. Sí. Y de hecho eso se deshizo, después ya ni siguió nada. Más que peleados se quedaron mucha gente. Nunca le dé crédito a un hombre lo que Dios le da. Amén. Es Dios el que da todas las cosas. Sí es. Y este pueblo, mire, comenzó, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Ok, la perfecta voluntad de Dios es que Israel fuera comandado por Jehová. Pero el Señor le dijo, ok, le voy a dar una voluntad permisiva. Unge, le dijo a Saúl. Unge a Saúl. ¿Y qué clase de rey fue Saúl para Israel? ¿Fue un buen rey Saúl al final? No. Usted ve un rey cobarde al final. Ve un rey terrible. Saúl fue un hombre perverso al final, con celos, queriendo matar a David. Por último terminó suicidado. Él solo se cruzó en su espada, dice la Escritura. La voluntad permisiva, hermano. Oye, esta palabra quiero que le quede en su corazón. La voluntad permisiva siempre va a traer muerte y terror. La voluntad de Dios siempre va a traer cosas buenas. Denle un aplauso, Señor. Aplauda, papá. Wow. Dios es bueno. Amén. Quiero leer Deuteronomio capítulo 30, verso 19.
Quiero avanzar. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ¿qué le dijo el Señor después? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, de un solo el Señor se lo dijo. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo le hago una pregunta hoy a usted. ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios en ese verso? Que el ser humano, que el pueblo de Israel escogiera la bendición y la vida. Esa era la perfecta voluntad de Dios, que el pueblo de Israel escogiera. Miren cómo dice, escoge. Hermano, nosotros como seres humanos escogemos. Oíme la palabra, escogemos entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Que muchas veces la voluntad permisiva de Dios parece que es la mejor decisión que hemos tomado. Y se viene a convertir en la peor decisión que el ser humano pudo haber tomado. Miren la palabra, repito nuevamente este verso: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Esa es la perfecta voluntad de Dios, escoger la vida. Escoger la vida. Pero ¿qué hace el ser humano muchas veces? Toma el camino permisivo de Dios, que es la muerte. Y ya lo vamos a ver al final. Aquí quiero que me ponga la atención ya al final. Yo sé que he estado atento a la palabra, pero no se pierda esto que vamos a estar hablando hoy. La voluntad perfecta de Dios para salvar. Diga conmigo, salvación. Salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En pocas palabras, la perfecta voluntad de Dios, escuche bien esta palabra, es que ningún hombre muera en condenación. La perfecta voluntad de Dios es que todos conozcan a Jesucristo y, conociendo a Jesucristo, tengan la salvación y la vida eterna. Sí es. Esa es la perfecta. Pero está también la permisiva. ¿Sabías? Amén. Está la perfecta voluntad de Dios, ¿ok? Pero está también la permisiva. Vamos a leer el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18. El que en Él cree no es condenado, esa es la perfecta. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En pocas palabras, ¿quién escoge la salvación y quién escoge la condenación? El ser humano mismo la escoge. Dios ya lo hizo todo. Dios dijo, te pongo esta puerta, por esta puerta conduce a mi perfecta voluntad. Esta otra puerta conduce a la condenación. Él nos dice al ser humano, escoge. Si escoges a Cristo, hay vida eterna. Si escoges en este caso el mundo, hay condenación eterna. Hermano, hasta en eso hay permiso del Señor. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Sabía usted que hay un verso que dice, el que está sucio, ensúciese más? Así es. Hay permiso hasta para eso. El que está sucio, dice el Señor, ensúciese más. Pero el que está limpio,
límpiese más. ¿Cuánto queremos limpiarnos más? En la sangre de Jesús. Dale aplausos al Señor en esta tarde. ¡Wow! Poderoso Dios. Hermano, hay permiso. Hace un tiempo atrás un hombre me dijo: yo no sé por qué aquí en Estados Unidos la mujer tiene tantos derechos. Quizás era un poco machista el hombre, según lo vi yo. Lo lastimoso que era de cristiano. Si esa mujer viviera, me dijo, allá en el Medio Oriente, anduviera hasta con la cara tapada y no pudiera ni siquiera hablar. Y le dije yo: aquí en Estados Unidos la mujer tiene el derecho que la misma Biblia dice que lo tenga. Porque todo aquel hombre que ha conocido a Dios como su Señor y Salvador va a honrar a su esposa, aunque la misma ley diga que no la tiene que honrar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en una constitución de la república diga el hombre arrastra a su esposa y la ley le da permiso para tener 4 esposas en su casa si las puede mantener, porque así pasa en muchos países, de verdad. Un hijo de Dios, ¿sabe qué? Solamente una. Y esa una que Dios, en su perfecta voluntad le dio, tiene que amarla, cuidarla, santificarla. ¿Cuántas hermanas están contentas en esta noche, en esta tarde? Gócese. ¿Y cuántos hermanos también nos gozamos? Porque uno se goza con su esposa en el Señor, en la perfecta voluntad. Amén. Pero hay gente que cree que porque vivimos en un país de libertades la mujer tiene derechos. No, hay gente que en este país está siendo explotada como esposa o como esposo, aun cuando hay derechos. La voluntad de Dios es que el hombre honre a su mujer, ambos se honren, ambos. Ahí no está el problema muchas veces. De hecho, estamos preparando, lo voy a anunciar ya ahorita, estamos preparando un seminario de parejas muy pronto, primeramente, Señor. Ya muy pronto, antes de que este año termine. Nos vamos a gozar, créalo. Esa es la perfecta voluntad de Dios para el matrimonio también. Amén. Wow. Pero para la salvación, ¿dónde estábamos? Es que el hombre sea salvo, que el hombre no vaya a condenación. Hay permiso para eso, para que el hombre busque la salvación o busque, en este caso, la condenación. La perfecta voluntad de Dios. Pero diga conmigo, ya para terminar, el ejemplo máximo. Dígalo en voz alta: el ejemplo máximo de hacer la voluntad de Dios es Jesús. Aquí terminamos con este punto. Resulta que Jesús, cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, José y María ya sabían el plan y el propósito de Dios. O sea que cuando María estaba encinta, en el periodo de embarazo, ella ya sabía que ese niño que estaba dentro de ella, ya sabía lo que le esperaba. Imaginen cuando Jesús tenía un día de nacido y comenzó porque Jesús pasó lo mismo que pasa a nuestros hijos. A Jesús también le comenzaron saliendo sus primeros dientes. Todo lo pasó Él, todito, dice la Biblia, todo. Cuando Jesús era un bebé, nació, fue creciendo, anduvo jugando como cualquier otro niño, ahí jugando con sus amigos. Creció, llegó una etapa, en este caso de la juventud. Pero resulta que llegó el tiempo también de su aparición en su ministerio. Oye, una palabra, en su ministerio, donde Él se dio a conocer en sí al mundo quién era Él. Cuando Juan el Bautista lo ve y lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que está ahí es el sacrificio que Dios nos envía no para cubrir, sino para quitar el pecado del mundo. Eso es lo que quiso decir Juan. Pero Jesús sabía
sabía, porque él mismo le dijo a sus discípulos: es necesario que yo padezca mucho, sea, le dijo, humillado, sea azotado, sea crucificado, muera, sea puesto en una tumba y al tercer día resucitar. Jesús sabía todo eso. Pero previamente, antes del día que Jesús iba a ser entregado por Judas, Jesús se llenó de angustia. Hermano, Jesús se llenó de angustia y se fue para el Getsemaní y se postró y le dijo: Padre, mire, esta palabra es muy importante. Padre, ¿habrá otra opción para quitar el pecado del mundo sin que yo muera? Hermano, la angustia que Jesús tenía en ese momento en el Getsemaní, ninguno de nosotros la hemos pasado. Nadie ha sido más angustiado que Jesús. Nadie, sin excepciones. Jesús le dijo: Padre, ¿habrá otra opción para que el pecado del mundo sea removido sin que tu perfecta voluntad se haga que yo muera? Porque ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios el Padre? ¿Ah? Dígalo en voz alta. Que Jesús fuese crucificado en esa cruz. Esa era la perfecta voluntad del Papá. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dice: ok, Jesús estaba chocando, por así decirlo, con la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Porque Jesús pudo haber dicho en este momento: ya vi que está duro llegar a ese madero, ya vi que está duro llegar a ese Gólgota, mejor no, me voy por la permisiva de Dios y me voy, ya no muero, me arrepiento, ya no muero en esa cruz. No, ¿habrá una opción extra, papá? Para que a través de mis... No, habrá otra opción, me había dicho, para que la perfecta voluntad tuya se haga, de quitar el pecado del mundo sin que yo muera. ¿Y qué pasó? Un silencio total en el Getsemaní. Papá ya le había dicho a Jesús: te envío a la tierra a morir, a quitar el pecado del mundo. Esa es la perfecta voluntad mía, le quiso decir el Señor a Jesús. Pero lo que me gusta es esto: pero no se haga mi voluntad, sino tu perfecta voluntad. En pocas palabras, Jesús le quiso decir: Padre, yo sé que quizás no hay otra opción para quitar el pecado del mundo, pero yo quiero que si no hay otra opción, no me des lo permisivo, no me permitas hacer lo que yo quiera, sino tu perfecta voluntad, la que ya está escrito, la que ya estaba escrito en Isaías 53. Amén. Isaías 53 habla de la perfecta voluntad de Dios para con Jesús. Pero el Señor le quiso decir: no quiero lo permisivo, quiero hacer tu perfecta voluntad. Y mire, y por Jesús hacer la perfecta voluntad del Padre, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos dicen amén? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se dobla y lengua confiesa que Él es el Señor. Nombre en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros también hacemos la perfecta voluntad de Dios, vamos a ser exaltados de parte de Papá. Pero cuando hacemos lo permisivo, Dios no nos garantiza nada.
Él le puede decir a alguien, usted sabe que, wow, y eso es fuerte de verdad. Resulta que Pedro le dijo al Señor, le dijo, tú estás hablando muy fuerte, se te están yendo. Porque hasta el Señor se le iban de la congregación también. Hasta el Señor, de verdad, hasta Jesús padeció de eso. Eso no es nuevo, eso es viejo. Jesús de repente tenía 50, de repente tenía nada más 12. Lo seguían multitudes, en el tiempo de la cruz lo estuvo él. Y Pedro le dice, Señor, le dijo, se te están yendo los miembros. Y el Señor se le queda viendo a Pedro y le dice, te doy permiso para que tú también te vayas. Eso le quiso decir. ¿Sí estamos ahí? Sí, le dijo el Señor a Pedro, ya vi que se están yendo. ¿Te quieres ir? Le dijo, tú también, Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú, le dijo, tienes palabras de vida eterna. Pedro dijo, no, yo aquí estoy plantado, dijo Pedro, aquí me quedo. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Ponte de pie en esta tarde y glorifica a Jesús. No pierdas la comunión con el Espíritu de Dios. Hoy la perfecta voluntad de Dios está aquí. Si aquí hay hombres y mujeres que se han apartado de los caminos del Señor, o hay alguien que no conoce nada del Señor, pero el Espíritu Santo le habló hoy en esta tarde, la perfecta voluntad de Dios es que tú no salgas hoy de este lugar sin que te pongas a cuentas con Él. Lo repito, la perfecta voluntad de Dios para ti que tú no le has conocido, o si te has apartado de los caminos del Señor, es que tú no salgas hoy de este lugar sin ponerte a cuentas con Dios. Esa es la perfecta voluntad. Lo permisivo es que alguien puede decir, no, el siguiente domingo o la siguiente semana. Eso es lo permisivo. Pero en lo permisivo nunca el Señor te garantía, porque no sabe lo que va a pasar mañana. La perfecta voluntad de Dios es que tú no salgas hoy de este lugar sin decirle al Señor, Señor, me pongo a cuentas contigo, perdóname. Si tú eres uno de ellos, pasa al altar en esta tarde. Si tú eres uno de ellos, si tú sabes que le has fallado al Señor o no has entregado tu vida al Señor, hoy es el tiempo que tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Quiero conocerte, Señor. Mientras cantamos al Señor, mientras adoramos al Señor, cierra tus ojos. El altar está abierto para ti en esta tarde. La perfecta voluntad de Dios está aquí para salvar. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendigo en esta tarde.